Muy buenos días. Es una bendición para Maribel y para mí poder estar aquí con vosotros en esta mañana. El, bueno, conocí a Dani hace muchos años, a sus padres hace un par de años antes de eso, y también pues a sus hermanas y bueno, ha sido pues un contacto que ha ido poco a poco a conocerlos más. Y es la primera vez que paso por la iglesia aquí en Gandía y muy contento de poder ver lo que el Señor está haciendo aquí en su obra. No es la primera vez que estoy en Gandía. Hace un mes estuve aquí en Gandía y tengo que decir que el recibimiento en esta mañana ha sido mucho mejor que el recibimiento que recibí hace un mes. Hace un mes bajé a Gandía porque me gusta la natación y hay pocos sitios que hacen eventos de natación que no sea domingo. Entonces Gandía ya es la tercera vez que vengo a Gandía a nadar y bueno, en agosto hice una travesía en el puerto y tristemente no solamente se apuntaron 400 personas, pero se apuntaron como 500 medusas a la carrera. Empezamos a nadar, eso lo pongo así, empezamos a nadar 400 personas y nos chocamos con las medusas. Y no salió nadie ileso de esta travesía. O sea, me picaron en los hombros, en el pecho, en la cara, en las piernas. Y era, bueno, no me di cuenta, pero cuando estás en el agua, aguantas, no está mal. Pero era terminar la travesía y salgo del agua y se me inflamó la cara, el cuerpo entero. Entonces me fui inmediatamente porque había dos ambulancias de SAMU allí. Me acerqué, pero claro, llego allí y veo a los que están allí y digo, uy, ¿qué hago aquí? Personas con la cara hinchada, roja. Y digo, bueno, yo no estoy tan mal como ellos, así que me aparté un poco. Luego después me acerqué un poco más tarde y me hizo mucha gracia porque un chico muy amable en la ambulancia coge un poco de suero, lo pone en una gasa de estas y me lo da y dice, ponte eso. Entonces le pregunté, digo, ¿eso ayuda? Me dijo, francamente no, pero póntelo, te hará sentir algo mejor. Yo comento esta historia porque en esta mañana quiero hablar un poco de consolación. La consolación. Aquella consolación, sinceramente, era bastante pobre. No me hizo nada. Al final me volví a meter en el mar porque el agua salada sí que daba un poco de algo de calma, pero tristemente en el momento que sales del agua vuelve y así pues tienes que estar unas 12, 24 horas tirando un poco para más, pero una vez más. Menos mal que he visto a otros que lo estaban pasando mucho peor que yo. El caso es que en la Biblia hay un libro que el enfoque del libro es el tema de la consolación. ¿Sabéis cuál es el libro? El libro empieza con estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estoy leyendo los primeros versículos de Segunda a los Corintios. Pablo escribe a los Corintios y dice, en todas nuestras tribulaciones hay un Dios de consolación que nos consuela y no es una gasa con un poco de suero simplemente para que te vayas y sufras ahí lejos de nosotros. Es un Dios que tiene una consolación verdadera. Ahora, sería bonito mirar todo lo que dice Pablo en esta carta sobre la consolación, pero tristemente solo tenemos un tiempo limitado en esta mañana, pero yo os voy a dar lo que yo entiendo que es lo mejor, la mejor consolación que el Señor nos da. ¿Sabéis cuál es? Es interesante porque el libro habla de cómo Dios a veces interviene en las situaciones humanas
Y Dios cambia las cosas en el momento que pensamos que es imposible que se pueda cambiar. Pablo da ejemplos de esto en el libro. Os lo dejo para que lo leáis. Hay otras veces que Dios no cambia la situación, sino que Dios nos da promesas y su presencia que está con nosotros en medio de la tribulación. Y eso también es una consolación increíble. Eso también lo podéis encontrar en el texto. Pero yo os quiero hablar de la mayor consolación que da el Señor. Y la palabra clave para esa consolación la encontramos en el capítulo 5 de 2 a los Corintios, donde Pablo empieza a hablar de la reconciliación. Esa palabra larguísima que tenemos, ¿no? Reconciliación. Pero esa palabra es realmente en el corazón de lo que es la mayor consolación que jamás nos puede dar el Señor. Es mucho mejor que las intervenciones divinas. Y fíjate, qué grande, qué bonito es cuando Dios interviene en nuestra situación y cambia algo que pensábamos que ya no había forma de que se solucionara. Qué grande es cuando Dios nos da sus promesas. Sus promesas no son cualquier cosa. Nos da su promesa que aunque termine esta vida, total, esa vida sencillamente vivimos en una tienda. El Señor tiene preparado para nosotros una casa que es eterna en los cielos. Esa promesa es enorme. Pero el Señor tiene algo más grande para nosotros de consolación, que es la reconciliación. Bien, por lo tanto, vamos a entrar en nuestro pasaje. Yo no voy a tocar todos los temas que están en este pasaje, pero voy a intentar dar lo más importante para nosotros en esta mañana. Quiero comenzar en el versículo 19. Dice así, el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a nosotros, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo empieza a hablar de la reconciliación y dice, tenemos un ministerio y el ministerio nuestro se llama reconciliación. Ahora, ¿qué es esta reconciliación? Pues para poder entender lo que es la reconciliación, tenemos que entender el trasfondo de la reconciliación. Bueno, eso es bastante sencillo, si lo pensamos. Para que haya reconciliación, según entendemos nosotros la reconciliación, ¿qué tiene que haber primero? Tiene que haber un problema, ¿verdad? Si todo va genial, no se puede hablar de reconciliación. La reconciliación viene detrás de un desastre. ¿Vale? Si podemos ver una situación de una relación, vamos a imaginar que tienes pues un roce con el vecino. Ya sé que estoy cogiendo ideas que son imposibles, ¿no? Pero vamos a imaginar que hay un malestar, un conflicto con un vecino. Claro, ahora podemos empezar a hablar de la reconciliación. Si te llevas genial con tu vecino, os habláis todos los días, cuando se van de vacaciones os avisan para echar un vistazo a la casa, cuando estás fuera, ellos alimentan tus mascotas. ¿Para qué vamos a hablar de reconciliación? Vamos bien, ¿verdad? Ahora, bíblicamente, ¿dónde empieza la reconciliación bíblicamente? Abre tu Biblia a la primera página. Bueno, a lo mejor la segunda página, dependiendo de la Biblia, ¿no? Dios hace al ser humano y lo pone en una situación perfecta de comunión con Él. No hay necesidad de reconciliación porque Dios anda en comunión con su creación. Pero ¿dónde empieza la reconciliación? Empieza en ese momento cuando Eva, escuchando las palabras de la serpiente, extiende la mano y toma de lo que Dios dijo, no comas de ese árbol porque ciertamente morirás. Y Eva, creyendo la mentira de Satanás, entendió que, bueno, tampoco puede ser tan drástico, ¿verdad? Y por lo tanto, tomó ella,
dio a su esposo, y ahí es donde empezamos con el tema de la reconciliación. El ser humano estaba enajenado de su creador, estaba separado de su creador, y ya hace falta desde ese momento una reconciliación. Ahora, ¿qué es exactamente la reconciliación? La forma en que Pablo lo describe realmente es increíble. Pablo lo describe en este versículo 19 con estas palabras. Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Dios que no toma en cuenta a las personas sus pecados. Ahora, esta frase es muy importante que la entendamos dentro del contexto bíblico. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa eso que Dios no toma en cuenta a las personas sus pecados? Bueno, propongo varias posibilidades. ¿Significa esto que de alguna manera Dios sencillamente ignora el pecado? ¿Significa eso? Que Dios dice, bueno, sé que han pecado, pero voy a hacer como si no hubieran pecado. Voy a actuar como si no existiera. Oye, ¿cómo funciona esto en la vida para nosotros? Eso se puede hacer en la vida, ¿no? Podemos sencillamente ignorar los problemas. Tenemos un hermano en Petrer que un día me comenta que ha notado que tiene un pequeño bulto en el pecho. Y digo, ¿tú has ido al médico? Dice, nah, que yo no voy al médico nunca. Digo, deberías ir al médico. Oye, ese bultito a lo mejor no es nada, pero ¿y si es? Tienes que ir, ¿no? No, pues no. Oye, ¿cómo nos va eso de ignorar las cosas en cuanto a la salud? ¿Buena solución? ¿Qué os parece? No. Es que por ignorarlo no cambia el hecho de lo que es. Ahora, en esa situación, bueno, cuando por fin se fue, resulta que no era nada, así que menos mal. Pero desde luego, es que cuidado con ese pensamiento que se puede ignorar una cosa y ya hacer como si no existiera. Y os digo que esta frase no significa eso. Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede sencillamente decir, bueno, yo sé que han pecado contra mí, pero voy a hacer como si no, como que no, y ya está, continuamos. Desde luego, Dios no puede hacer eso porque Dios es justo. En estos momentos, bueno, las noticias pues se han comentado aquí, pero no sé hasta qué punto, pero en Estados Unidos todo el mundo está enfocado en un evento. Un joven de 22 años tomó un rifle y mató a un chico que de hecho era cristiano, aunque realmente estaba muy volcado también en la política. Y todo el mundo está mirando esta situación en estos momentos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha hecho una cosa tan terrible? Pero vamos a ver el proceso legal cuando por fin tiene que estar delante de un juez y tiene que dar contestación en cuanto a sus acciones. Ahora, imaginad conmigo por un momento que el juez diga algo parecido. Diga, bueno, yo no voy a tomar en cuenta lo que ha hecho este chico. ¿Qué os parece? Eso sería injusticia. Es que un juez tiene que tomar en cuenta lo que ha hecho una persona. Ese es su trabajo. Entonces, cuando dice esta frase, no debemos entender que está hablando que Dios va a ignorar, sencillamente actuar como si no existiera. Bueno, ¿qué más podríamos entender en este texto? Que Dios no tomando en cuenta, podríamos entender a lo mejor que Dios, en vez de mirar el pecado, pues a lo mejor Dios sencillamente mira el lado positivo. Dios mira lo bueno que hacen las personas. Y digamos que lo bueno que hacen va restando de lo malo que hacen. Y de alguna forma así Dios puede no contar el pecado porque está contando
el lado positivo. Es que tenemos un problema con ese pensamiento también. Porque, lo siento, pero la vida no funciona así. Uno de mis trabajos, yo soy pastor, sirvo como pastor en la iglesia, pero también trabajo como profesor en la Universidad de Alicante. Y hay que entender que las notas académicas no funcionan como acabo de comentar. ¿Podéis imaginar? Un estudiante suspende el examen final y viene a mi despacho y me dice, David, sé que he suspendido el examen final, pero mira todos los trabajos que ha aprobado. O sea, un examen sí, suspendí, pero aprobé el proyecto y la entrevista oral y todo lo que hicimos. Aprobé todo esto, es solo el examen final que he suspendido. Y diría, lo siento, es que una cosa no quita a la otra. No puedes suspender y aprobar. Es así de sencillo. Y ese pensamiento, cuando algunas personas quieren presentar esta imagen de Dios, oye, yo he hecho muchas cosas buenas en la vida. Ese pensamiento que está tan extendido por ahí, ese pensamiento que Dios tiene como una balanza muy grande en el cielo, y Dios va poniendo en un lado todo lo malo que hacemos y en el otro lado todo lo bueno que hacemos, y siempre y cuando sale un poco así, pues vamos bien. Bueno, primeramente, nosotros no tenemos ni idea de lo que pesa nuestra maldad en esta balanza. Si pensamos que estamos incluso cerca del 51-49, nos equivocamos. No. Es que la Biblia dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que tenemos la bolera, o sea, la bola de los boleros. Tenemos 1000 pelotas o sea, bolas de la bolera. Y al otro lado tenemos 10 plumas. ¿Qué tal va esa balanza? Es que ese pasaje no está hablando de que Dios, de alguna manera, ignora esta parte porque tenemos tanta cosa buenas por ese lado que seguro que estamos bien. Eso no es el pensamiento. Vamos a ver lo que realmente es el pensamiento. Sí, la reconciliación está basada en este hecho de que Dios no toma en cuenta el pecado, pero cómo lo hace es algo increíble. Mirad conmigo lo que Pablo presenta aquí en este pasaje. En el versículo 14, Pablo arranca ese pensamiento con esas palabras, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y de hecho, para contestar esta pregunta sobre la reconciliación, ¿cómo es que Dios puede no tomar en cuenta el pecado? La respuesta es, y exclusivamente es, Cristo. ¿Cómo es que Dios puede no mirar el pecado de los hombres? La respuesta es Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? La primera cosa que vemos aquí es que Cristo ama. El amor de Cristo. Pablo arranca todo el pensamiento con el amor de Cristo. Yo no voy a tomar mucho tiempo para desarrollar eso porque lo entendemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Es que es el amor de Dios el que envía a Cristo. Y es el mismo Cristo, que nos dice Efesios 5, que el mismo Cristo, por amor, dio su vida por nosotros. Todo empieza con un amor. Recordamos, el amor no es ese sentimiento que sentimos en el corazón que hace que pierda fuerza nuestras rodillas. El amor es ese deseo profundo para el bien de otro, que Dios, mirándonos a nosotros, viéndonos perdidos, sin esperanza, enemigos de Él, envía a su Hijo unigénito, el único que podría hacer algo para solucionar el problema más grave que tiene toda la humanidad. Somos pecadores ante Él. Así que arrancamos con el amor de Cristo. Pero ¿dónde nos lleva Pablo con ese pensamiento?
nos lleva al pensamiento de que ese amor llevó a una muerte. Dice Pablo continuando en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo lo vincula, o sea, ese amor está vinculado con, primeramente, la muerte y con la resurrección de Cristo. Pero el pensamiento más importante, o sea, la palabra más importante en estos versículos es la palabra por. Si uno murió por todos. Ahora, ¿por qué digo que esa palabra es tan importante? La muerte no es algo raro. O sea, la muerte es parte... Ya, bueno, eso suena súper raro decirlo, pero de alguna forma lo digo porque tenemos que hacer la idea de que la muerte es hacia donde vamos todos. Recuerdo que yo sentía que quería transmitir a mis hijos, no quería proteger a mis hijos de la muerte, más bien hacerles ver que la muerte realmente, o sea, no nos engañemos, vamos a morir un día. Entonces recuerdo, tenía a mi hijo de 4 o 5 años, murió un señor que conocíamos, el padre de una joven en una iglesia cercana. Entonces fuimos al tanatorio y recuerdo que entré con mi hijo en el tanatorio. Entramos padre e hijo, cogidos de la mano, nos acercamos a la ventana grande del tanatorio y había preparado a mi hijo antes de entrar. Le había dicho que íbamos a entrar, pero que el padre de esta joven ya no estaba allí, porque estaba con el Señor, porque había puesto su fe en el Señor y le había preparado mi hijo para entender que no es un momento triste, aunque sí que es triste para la familia que ha perdido, pero él está con el Señor. Bueno, entramos en el tanatorio, estamos ahí delante del cristal y ahí en ese momento profundo, padre e hijo, vínculo para toda la vida, estamos mirando y mi hijo dice, papá, hay muchas flores en el cielo. Y nunca, en toda mi preparación para el pastorado, nunca había tenido un profesor que hablaba de las flores en el cielo. Y digo, bueno, no sé, hijo, si hay flores en el cielo o no. Me dijo, no, papá, hay muchas flores en el cielo. Y claro, fue el momento que me di cuenta de lo que estaba pasando. Claro, yo le había dicho a mi hijo que él no estaba, él estaba en el cielo. Mi hijo mira por una ventana y ve al Señor ahí, rodeado de flores, y dice, papá, hay muchas flores en el cielo. Y digo, uy, hijo mío, por favor, no, eso no es el cielo. Que esa no es la visión del cielo donde yo quiero ir. No quiero ir al tanatorio detrás de la ventana esa. Pero ese pensamiento de que la muerte es común. Tenemos que entender lo que es la muerte. Pero lo que es interesante en este pasaje es que dice, si uno murió por todos. Y eso es lo interesante, porque tú y yo vamos a morir un día. Vamos a morir por nosotros mismos. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y moriremos todos porque todos somos pecadores. Pero hay uno que anduvo sobre esta tierra que no era pecador. Uno que era perfecto. Por primera vez en la historia de la humanidad había un ser humano que no merecía morir. Y sin embargo, fue clavado en una cruz y murió, no por sí mismo, sino murió por todos. Eso es increíble. Uno murió por todos y en él podemos decir, mi muerte está realmente consumada. Pero no solo eso. Cuando sigue adelante Pablo en su pensamiento, dice algo que es incluso más impresionante. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, aquí tenemos lo que acabo de comentar,
uno que anduvo sobre la faz de la tierra, que jamás conoció el pecado, no sabía lo que era mentir, envidiar, violar la ley de Dios. O sea, uno que no conoció pecado, sin embargo dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto de que uno que no conoció el pecado fue hecho pecado. Interesante, Pablo no nos da el sujeto de este verbo. O sea, perdón, eso es la voz pasiva, así que este fue hecho pecado, pero no nos da el actor de esta acción. ¿Quién hizo a Cristo pecado? Y esa respuesta la tenemos claramente en el Antiguo Testamento. Si miráis en el capítulo 53 de Isaías, hay un versículo precioso, precioso. Es un versículo que yo sé que cuando Jesús estaba en el camino de Emaús con estos dos discípulos esa noche del primer domingo de resurrección, yo sé que les compartió este versículo. No lo pone la Biblia, pero es imposible que no haya compartido este versículo. El versículo 6 del capítulo 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí viene, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe este versículo, el versículo 21 del capítulo 5 de 2 a los Corintios. Dice, él fue hecho pecado por nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede uno convertirse en pecado? Pues empezamos a juntar las piezas. Que Dios no toma en cuenta los pecados de los hombres, no porque los ignore o porque de alguna forma lo distraemos con nuestras buenas obras, sino porque Dios hizo una gran sustitución. Y Él trató a su hijo como si fuese David Bell, para poder tratarme a mí como si yo fuese un hijo de Dios. Y eso es increíble porque vemos que la perfecta justicia de Dios se mantiene completamente. Cuando Pablo escribe a los romanos, él dice algo muy interesante en el capítulo 3. Dice, para que Dios sea justo y el que justifica. Y realmente ahí está el conflicto para la teología. ¿Cómo puede un Dios justo tratar a pecadores como su hijo? ¿Cómo puede un Dios justo recibir a pecadores para tener comunión con Él sin violar su propia justicia? Y Pablo desarrolla a lo largo de Romanos ese tema y dice, Dios es justo y a la vez justifica. ¿Por qué? Porque castiga el pecado recibe su justo castigo, pero lo castiga no en nosotros, sino en su Hijo. Él trató a su Hijo como pecador para que nos pueda tratar a nosotros como su propia familia. Llegamos entonces a empezar a entender lo que es esta reconciliación. Es la gran sustitución en que Dios castiga a su Hijo en nuestro lugar para poder recibirnos a nosotros en su lugar. Y lo mejor de todo es que Cristo venció la muerte mediante la resurrección de tal forma que sufrió el castigo, pero fue reconciliado, o sea, fue justificado mediante su propia muerte para poder tener comunión con el Padre y con nosotros. Dios gana. Eso es un pensamiento increíble, ¿no? Dios no perdió a su Hijo para poder salvarnos a nosotros. Entregó a su Hijo, pero su victoria sobre la muerte es la victoria total para que Dios trate con nuestros problemas, para reconciliarnos y encima su Hijo es victorioso para también
gozar de esta victoria. Todo esto es lo que Pablo llama reconciliación. Vaya palabra, ¿no? Ahora que lo hemos hablado un poco más, tenemos que quedar con esta palabra como la palabra más bonita de todas las escrituras. El otro día tuvimos un retiro de iglesia y el hermano que estaba compartiendo dijo, ¿cuál es tu palabra favorita en la Biblia? Y nunca nadie me había hecho esta pregunta. Mi palabra favorita en la Biblia. Y claro, empieza alguien, dice, Cristo. Qué bonito, ¿no? Bien, bien. Alguien dijo, pero. Y pues es una contestación también interesante, ¿no? Porque la palabra pero puede mostrar ese momento que gira el pensamiento de una forma que no esperabas. Pero yo no contesté, porque sinceramente la palabra que me vino a la mente era la palabra zarandear, pero es que me gusta porque me gusta como suena, no por ningún motivo profundo ni nada. Pero pensándolo un poco más, yo tengo que decir que para mí, mi palabra favorita en la Biblia, por lo menos en estos momentos, puede cambiar en otro momento, ¿no? Pero ahora mismo, mi palabra favorita es esa palabra reconciliación. Precioso. Ahora, todo esto me lleva a lo más importante de lo que quiero comentar en esta mañana. ¿Cuál es el resultado de esta reconciliación? Eso es algo enorme que ha hecho Cristo, pero ¿cuál es el resultado para nosotros? ¿Cómo vemos esta reconciliación en la vida? Y es interesante que Pablo realmente en este pasaje está tratando esa reconciliación en ese aspecto práctico. Lo comenta en el 15, vuelve en el 17 y termina en el 21. O sea, vuelve una y otra vez a hablar de lo que significa esta reconciliación. Vamos a mirar primeramente en el 15. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El primer resultado de la reconciliación que veo aquí es una transformación en nuestro propósito de vivir. Cuando hemos nacido con un propósito de vivir. Era sobrevivir. Digamos que nacemos y es un poco como hay que sobrevivir. Por lo tanto, el bebé llora cuando tiene hambre, cuando tiene sed, y en cualquier otro momento que le venga a la mente, ¿no? El bebé llora porque el mundo del bebé es el bebé. Es un mundo completamente egocéntrico. Y con el tiempo se espera que vayamos aprendiendo a no solamente ser egocéntricos, sino también pensar un poco en los demás. Por cierto, eso es una de nuestras metas como padres. Estamos intentando orientar la vida de nuestros hijos hacia afuera para que no se queden simplemente en este mundo egocéntrico. Pablo dice aquí, uno murió por nosotros para transformar nuestra vida, para que nuestra vida ya no sea solamente yo, sino que tengamos también esa perspectiva hacia los demás. Esa es la transformación que hace la reconciliación. Ese reconocimiento de que yo, fuera de Cristo, estaba perdido. No tenía nada, estaba muerto andando. Y sin embargo, en Cristo ya tengo vida. ¿Cómo puedo entonces mirar a las personas que me pasan ahí en la calle e ignorar que lo que me pasó a mí también les puede pasar a ellos? Que yo tengo un mensaje que necesitan urgentemente ellos. Eso es uno de los resultados de esta obra de reconciliación con Dios. Debería llevarnos a vivir nuestra vida, no solo pensando en nosotros, sino pensando en aquel que nos ha reconciliado con el Padre. Pero no solo eso. Si continuamos en el 17, vemos algo más sobre esta reconciliación. Versículo 17, leemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pienso en lo que está diciendo este texto.
Si estamos en Cristo, hemos sido transformados en una nueva creación. Tal como Dios tomó el polvo de la tierra y formó a Adán, y de Adán tomó la costilla para hacer la mujer, Dios ha tomado a nuestras vidas que estaban enfangadas. Yo no sé si esta palabra existe, pero me parece que más o menos se debería entender. Y Dios nos tomó y nos hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que lo viejo ya ha pasado. Yo no soy la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Soy una creación nueva. Todo es hecho nuevo. Dios no ha hecho sencillamente pues una pequeña obra de maquillaje para que yo parezca un poco más decente. Dios me ha transformado por completo. Pensad en esto por un momento, lo que está diciendo. Pensamos en esta reconciliación. No es algo espiritual que ha ocurrido en la vida, que digo, bueno, ante Dios he sido, pues, perdonado mis pecados, pero sigo viviendo un desastre en esta vida. No, no, no. Dios ha hecho que todo sea nuevo en mi vida. Y esto también es algo enorme para pensar a una transformación de mi vida. Y finalmente en el 21, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y aquí viene, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios me mira a mí, ¿y sabéis lo que ve? No tomando en cuenta los pecados de David Bell. No toma en cuenta, ¿por qué? Porque Cristo sufrió el castigo de mis pecados cuando Él fue clavado en aquella cruz. Y por lo tanto Dios no toma en cuenta mis pecados. Pero más allá de esto, Dios no ve tabula rasa. Dios ve justicia de Dios en mí. Porque Él me ve a mí vestido de la perfecta justicia de Cristo. Por lo tanto, veo que Dios ha transformado a pecadores en justos. No pecadores en seres neutrales, sino pecadores que gozan de la justicia de Dios. Y esa es la reconciliación que hemos visto. Ahora, he predicado este pasaje y he hecho algo un poco incorrecto. Porque en predicar este pasaje realmente no he puesto nada del contexto, todo lo que... ¿Cuál es el contexto? Volved conmigo al versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El enfoque de este pasaje no es sencillamente un enfoque teológico. No sería malo tener un enfoque teológico. Es bueno conocer la teología, entender lo que significa la reconciliación. Pero Pablo no está aquí intentando darnos un discurso teológico. Lo que está haciendo aquí es decir, oye, si hemos sido reconciliados con Dios, vayamos por ahí para comentarlo con los demás. Usa la palabra, hemos sido hechos embajadores de Dios. El embajador es uno que habla en nombre de otro. Es un enviado. El gobierno suyo le ha enviado a otro país y él no está allí para disfrutar de la playa. No está allí para gozar de la cultura local. Él está allí para representar a su gobierno. Qué interesante que Dios nos ha hecho embajadores. Nos ha reconciliado consigo mismo y ahora nos ha enviado con el mensaje para que demos a otros este mensaje de reconciliaos con Dios. Se puede tener reconciliación con Dios. Y la gran pregunta de este pasaje es, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese mensaje? Os vuelvo a decir,
No hay palabra más grande en la Biblia que esa palabra reconciliación. Qué bonita esa palabra. Pero si lo has experimentado en tu vida, es incluso aún más bonito compartirlo con otra persona. Y yo sé lo que nos pasa. Estamos ocupados. ¿Por qué no vamos a decirlo? Tenemos un poco de miedo de lo que van a decir los demás, de que lo rechacen, o mejor dicho, que nos rechacen por el camino. Y de alguna manera empezamos a justificar que, bueno, yo lo dejo al pastor, que el pastor hable con los demás. Pero Pablo no está hablando con el pastor aquí. Pablo está hablando con corintios, como nosotros. Personas normales y corrientes que vivimos en medio de nuestro Corinto, buscando cómo andar en esa sociedad tan corrupta, con tanta maldad y pecado por todas partes. Y Dios nos habla con este pasaje y dice, embajadores, llevad este mensaje, compártelo con otra persona. ¿Puede que nos odien? Sí, sí, nos pueden odiar. Eso es muy posible. Pero qué bonito sería ver que otra persona entienda su necesidad de reconciliación y ponga su fe en Cristo y experimente esa justicia perfecta de Dios que inunde su vida, que experimente que es una nueva criatura, su vida ha cambiado, ya no es como era antes, y que su vida ahora tiene un propósito no egocéntrico, sino un propósito altruista, que es compartir con otros la gloria de Dios que él ha experimentado. Padre Santo, doy gracias por esas verdades que hemos visto en el pasaje. Y Señor, tengo que reconocer que yo no soy buen embajador tuyo, pero quiero compartir con otros esa consolación que es mía en Cristo Jesús, para que otros también sean consolados con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados. Padre, pido que de aquí salgamos con ese propósito de hablar con personas, de compartir con otros. Algunos tienen el corazón cerrado, pero otros igual tú has empezado una obra en ellos. Y aquella palabra de reconciliación que podemos compartir puede entrar en su corazón y tu Espíritu Santo puede hacer la obra en ellos. Ruego, Señor, que nos des el gozo de ver esa consolación en la vida de otras personas. Te lo pido para que Cristo sea exaltado en todo. En su nombre. Amén.